Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 7, y leeremos desde el versículo 37 hasta el versículo 39. Y dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Vamos a orar. Padre Dios y Señor nuestro, en esta mañana nosotros, Señor, queremos aprender de tu palabra. Lo que tú mismo tienes hoy a través de tu Espíritu para revelarnos a tu iglesia, palabra viva, Señor. Cada versículo con tanta profundidad que hoy quieres revelarnos. Mira nuestra humanidad, Señor. No queremos que mi pensamiento, mi opinión y mi humanidad influya, Señor, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo preparando nuestros corazones. Que estemos atentos, Señor, a la porción de tu palabra, porque es importante para este último tiempo ser dirigidos, ser tocados y ministrados por tu Espíritu Santo. Que no haya confusión, que no haya distracción, Señor, sino que sea tu palabra con poder vivificándonos. Creemos en tu palabra y gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este culto en el que nos gozamos de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. ¿Qué dicen estos pasajes? Dice que estaba Jesús en el último y gran día de la fiesta y se puso en pie. ¿Pero qué fiesta es esta en la que se encontraba Jesús? ¿Ustedes saben qué fiesta es? ¿En qué lugar estaba? ¿En qué fiesta se estaba celebrando? Jesús estaba allí en un lugar, en una fiesta, pero ¿qué fiesta era? ¿Cuál era el propósito de esa fiesta? Pues bien, le voy a pedir el favor que vaya conmigo a Juan, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice ahí: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ese momento era la fiesta de los tabernáculos. Ese es el nombre, tabernáculos. O también la conocemos como la fiesta del Sukkot. ¿Qué significa eso de la fiesta de los tabernáculos? Pues era en conmemoración del tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto y pasó por el desierto. Y allí construían sus tiendas de campaña. Por eso se le dio el nombre a esta fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta muy importante. ¿Por qué? Porque ellos querían ser conscientes y recordar a Dios como la provisión de todo en el tiempo del desierto. Y por eso tenían esta celebración de la fiesta de los tabernáculos. Adicional a eso, cuando el pueblo salió, querían ellos recordar que fueron libres de Egipto, libres de la provisión Perdóname, Paola, lo siento, voy bien rápido. Y Paola con su voz se me atrasa, perdóname, gracias por avisarme. Ok, ellos estaban celebrando su libertad de Egipto. Y también hacían un ritual del agua.
Era un ritual matutino en medio de su fiesta porque querían recordar el milagro del agua en el desierto. Ahora, yo sé que ustedes saben la historia del pueblo de Israel y todo lo que ocurrió de Egipto a Canaán, ¿cierto? Y cómo Dios les dio provisión durante todo ese tiempo. Ahora, ¿cuántos días hacían el ritual del agua y cuántos días duraba esta fiesta? 7 días. Pasaban toda una semana celebrando. Y cuando se está relatando que el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie. Los judíos tenían por costumbre hacer un ritual tradicional que se llamaba la libación del agua. Ellos tenían esa costumbre cada año mientras celebraban la fiesta de los tabernáculos. Pero quiero que vaya conmigo para que miremos por qué hacían la libación del agua. Busquemos Éxodo capítulo 17 y vamos a leerlo todo. Del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Y dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, esto que nos habla el Éxodo es el contexto de la fiesta de los tabernáculos, sobre todo en el ritual del agua, cuando ellos fueron libertados de Egipto y llega un momento en el que empiezan a quejarse contra Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Moisés empieza a clamar a Dios y el Espíritu de Dios le guía para que vaya a la peña de Horeb y allí salga agua. Ahora, ¿qué nos muestra este pasaje? Que Dios es fuente de agua viva. Dios es la fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente principal de todas nuestras necesidades. Y Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que Él era su fuente. En el desierto, lo más importante, lo más primordial para la supervivencia humana, ¿qué es? Es el agua. Sin el agua no podemos vivir en el desierto.
Cuando usted está haciendo deporte, cuando usted sale a la calle y tiene sed, usted va corriendo en busca de agua. Imagínese el pueblo de Israel en el desierto sediento. Y Dios lo permite porque Dios quiere mostrarse a ellos como esa fuente principal para que beban de Él. Nosotros como humanos entendemos que tenemos una necesidad básica y esa necesidad tiene que ver con el agua. Y necesitamos agua potable, agua limpia. Y Dios permite que de la peña broten fuentes de agua limpia que sean saludables para beber. Y no solamente bebió el pueblo de Israel, sino que también bebieron los animales, el ganado. Ahora, esta es interesante y quiero por favor que vaya conmigo a Proverbios capítulo 14, versículo 7. Perdón, versículo 27. Proverbios 14, versículo 27. Y dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Esa palabra manantial, aquí está haciendo alusión. ¿Qué es un manantial? Un manantial es un lugar donde brota agua de forma natural a través de la tierra o a través de las rocas. Por eso, cuando el pueblo de Israel se estaba quejando de agua, Dios permite que brote agua de forma natural como manantial a través de esa roca. Un agua saludable. ¿Qué significa esto? Entremos entonces en contexto con la fiesta de los tabernáculos. Cuando los judíos tenían la fiesta de los tabernáculos, recordaban no solamente su paso por el desierto, la liberación de Egipto, sino también que Dios tenía un carácter de ser fuente de todas sus necesidades, fuente de agua viva. Él era su manantial. Los judíos lo sabían. Ahora, quiero que por favor busque Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías está anunciándole a Israel por parte de Dios que ellos como pueblo decidieron abandonar a Dios. Y Dios, siendo fuente de toda agua viva, decidieron rechazarle, porque querían buscar para ellos en el mundo sus fuentes para llenar sus propias necesidades. Pero esas fuentes que cavaron, esas cisternas, eran rotas. Y el Señor le insta eso al pueblo de Israel. Quiero contarle una situación de una persona muy allegada a nosotros, un familiar. Ella asistió un tiempo con nosotros a la iglesia, tiene 2 hijos, su situación muy precaria, muy humilde, pero era feliz asistiendo a la iglesia, servía fielmente en la iglesia. Servía como mujer, era muy activa, se gozaba mucho en medio de la iglesia, apoyaba todos los eventos de la iglesia, era muy amable, tenía un corazón siempre dispuesto. Pero llegó un tiempo en el que ella empezó a buscar a Dios porque quería llenar su necesidad de lo que tenía materialmente y estaba esperando que Dios respondiera de cierta forma, insistiendo en que Dios llenara esas necesidades para ella, hasta que llegó un momento que se cansó y decidió apartarse de Dios.
Y en ese tiempo que ella decide apartarse, quedó en embarazo, tenía aproximadamente 7 meses de embarazo y encontraron que tenía un problema en su corazón. Tuvieron que hacerle una cirugía de corazón abierto, tuvieron que llevarla rápidamente al hospital, enfermó muy grave. Mientras hicieron la cirugía de corazón abierto, la bebé falleció. Todo influyó, la bebé falleció, la cirugía se complicó. Y Dios le regala una oportunidad de vida porque casi fallece en medio de todo el proceso de recuperación. Pero Dios permite y le da una oportunidad de vida. Y cuando sale de esta oportunidad de vida, ella sigue buscando afuera y deja a Dios. Dios le dio una oportunidad de vida mostrándole que Él era la fuente de la vida que esperara, pero ella decidió, como dice el libro de Jeremías, cavar una cisterna rota y ahí suplir sus necesidades, pero esa cisterna nunca iba a suplir su necesidad. Ella decidió alejarse de Dios y buscar en el mundo suplir sus cosas, pero lo que siempre va a tener es vacío porque esas cisternas son rotas. Dios es fuente de todas nuestras necesidades. Dios es la fuente principal de la vida misma. Jeremías le estaba recordando al pueblo de Israel: ¿qué hacen ustedes dejando a Dios, dejando la fuente principal? Eso hace parte del carácter de Dios. Él es la fuente misma de todas nuestras necesidades. Quizás ustedes, algunos, asisten a la iglesia y están esperando de Dios que responda de cierta manera sus necesidades, y como no lo hacen, entonces es mejor buscar afuera, que otras cosas suplan esas necesidades. Ahora bien, ya hemos reconocido que el carácter de Dios es fuente de agua viva, es la fuente de todas nuestras necesidades. Pero mientras consultaba acerca de la fiesta de los tabernáculos, encontré un tratado que escriben los rabí judíos, que es el tratado del Mishnah. Y en ese tratado se cuenta cómo ellos hacían el ritual de la libación del agua. Ellos describen todo el proceso de la fiesta de los tabernáculos, porque hace parte de su cultura judía, que hacían durante todos esos 7 días. Y encontré esta información y dice que el pueblo de Israel tenía una procesión, iban hasta la fuente de Gijón. Iban a este lugar porque Gijón, sus aguas llegaban, se conducían hasta el estanque de Siloé. Así que ellos iban hasta la fuente del Gijón con el sacerdote muy temprano en la mañana. Iba todo el pueblo acompañado, llegaban hasta la fuente del Gijón, el sacerdote recogía una medida de agua. Ellos sabían qué medida porque era la misma medida todos los días. Cogían la porción de agua y el coro de levitas empezaba a cantar. ¿Pero qué cantaban los levitas? Cantaban Isaías capítulo 12, versículo 3. Eso era lo que cantaban los levitas. Luego de recoger el agua, seguía la procesión, regresaban y entraban por la puerta del agua. Se conducían, entraban por la puerta del agua y la cerraban. Durante todo el año esta puerta permanecía cerrada y solo se abría para la libación del agua. Luego llegaban al templo y en el altar derramaban esta porción de agua. Y allí, mientras la derramaban, cantaban los salmos. Permítame que me perdí. Ya. Los salmos 113 y 118. Los salmos Jalel. Y cantaban con gozo mientras vertían el agua en el altar. Ahora, es tan interesante tener memoria de esto porque en ese momento que ellos recogían el agua, cantaban Isaías capítulo 12, verso 3. Pero ¿qué dice Isaías? Miremoslo por favor. Dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
¿Ya usted está tejiendo todo? Claro, el sacerdote y el grupo de levitas estaban cantando una profecía y en ese mismo instante Jesús se pone de pie y les anuncia: el que tenga sed, venga, venga en pos de mí y beba. Mire, Jesús estaba diciendo: yo soy el cumplimiento, yo soy esa fuente de agua viva, yo soy esa fuente de salvación para ustedes, yo soy. En el momento perfecto de la fiesta, Jesús se pone en pie obedeciendo al Padre y dice: yo soy la fuente de la salvación. Les anuncio, sí, que desde el Éxodo todo lo que se permitió, esa roca de Oreb soy yo, esa fuente de agua de Oreb soy yo soy la fuente de salvación para ustedes. Acuérdese que mientras el sacerdote tomaba agua de la fuente de Gihón, recordaba el agua de la peña de Oreb que les fue dada en el desierto y les suplió su necesidad. Jesús les estaba diciendo: yo soy la vida en el espíritu para ustedes. Yo soy quien llena su necesidad espiritual con la palabra de vida. Soy yo la fuente. Qué hermoso recordar que Jesús se pone en pie y cumple esta palabra. Ahora, yo quiero que miremos cómo lo hace Jesús y lo leamos claramente. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Quiero que lo leamos nuevamente. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! Lo enlazó en el tiempo perfecto. Jesús conocía obviamente toda la Escritura, sabía de este ritual y él mismo se pone en pie alzando la voz y dice: yo soy la fuente. Ahora, por eso uno se pregunta: ¿para qué Jesús iba a esta fiesta de los tabernáculos? ¿Solamente a dar el evangelio? Él mismo quería que allí se cumpliese la profecía de Isaías. Él era el agua de salvación. Y este es el lugar perfecto y el momento perfecto para que todo el pueblo de Israel entendiera que Él era esa fuente. Para ellos esto no era desconocido. Para ellos entender que la fuente de agua no era desconocido, hacía parte de ellos. Jesús aprovecha este momento para hacerlo. Cuando los judíos escuchan esta palabra, que Él es la fuente de agua viva, que el que tenga sed vaya y beba de él, inmediatamente recuerdan el Antiguo Testamento. Recuerdan que Dios fue la provisión en la peña de Oreb dándoles agua. Recuerdan todo su ritual de los 7 días tomando agua del Gihón. Y van enlazando en su interior todo lo que Jesús está diciendo y anunciando sobre Él mismo, declarando que Él es fuente de vida. Ahora quiero que mire conmigo que el pueblo de Israel entiende que en el desierto, en el tiempo del Éxodo, Dios fue provisión para su necesidad. En el tiempo de Jesús, Palestina, en la parte de Samaria y Judea, era un lugar seco. Era un lugar desértico, por lo tanto los judíos tenían mucho cuidado con el abastecimiento del agua. Era una necesidad primordial cuidar del agua, porque si el agua se escapaba, se filtraba con la arena y no podía ser para el consumo humano, se echaba a perder. Y hacía parte de la cultura judía. Cuando entraban a las casas, ¿qué tenían que hacer? Lavarse las manos, lavarse los pies y entrar a la casa. ¿Recuerdan la historia con Jesús que entró a la casa y no se lavó las manos y compartió la mesa y los fariseos lo criticaban y lo juzgaban porque no se lavó las manos?
Jesús sabía que culturalmente para los judíos la importancia del agua era primordial, hacía parte de su cultura. Y por eso él mismo decía, yo soy esa agua que les limpia, esa agua que les salva, esa agua que les transforma. Y está unido al carácter de Dios como fuente de agua de vida, la fuente principal. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. En el último día de la fiesta, Él no lo hizo al principio, lo hizo ya al final. Esta es la oportunidad. ¿Quién cree en mí? ¿Quién cree en mí? Entiéndanlo, relacionen todo lo que han vivido. Yo soy esa fuente de vida. Jesús se anuncia como aquel que suple nuestra necesidad y cumple Isaías. Ahora, Él dice que Él es la fuente de salvación, ¿cierto? Y cuando los judíos lo están cantando con gozo, Él lo anuncia, mostrándose así como quien llena ese gozo. Pero algo nos hace falta aquí, hay un problema. Hay un último versículo en Juan. Leímos el 37 y el 38, pero ¿y qué pasa con el versículo 39? Mirémoslo, por favor. Juan, capítulo 7, verso 39. Dice así, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que de una vez el que creyese era lleno en ese momento de agua viva. No, solamente daba el primer paso. Juan, mientras está relatando ese acontecimiento de lo que Jesús está haciendo allí frente al altar del templo, Juan se pone a analizar y dijo, claro, lo entiendo. Jesús estaba diciendo esa palabra porque lo estaba relacionando con el Espíritu, con el sello del Espíritu Santo que vendría después, en el momento en que aquellos que han creído lo habían de recibir, y allí vendrían esas aguas. Es que en ese momento faltaba que Jesús fuese glorificado, faltaba que Jesús muriera en la cruz y subiera en gloria y se sentara en la diestra de Dios Padre. Allí vendría el Espíritu sobre nosotros y comprenderíamos que Él era la palabra de vida y seríamos llenos de su vida y seríamos llenos de su Espíritu. Juan lo entendió y por eso nos da este versículo 39 para relacionarlo y comprender que con la llenura del Espíritu recibiríamos las fuentes de vida. Ahora, quiero que relacionemos este verso porque es que Dios es perfecto. Con este verso, Dios está dando cumplimiento a la profecía de Ezequiel. Ezequiel tiene una profecía y quiero que usted y yo la relacionemos con mucho gozo con el versículo 39, porque es para nosotros. Así que voy a pedirle un favor a cada uno de ustedes, que usted vaya a su casa, vaya a leer allí muy juiciosamente Ezequiel 47, porque es extenso. Usted lo va a leer, pero le voy a pedir mientras tanto el favor de que usted me ponga atención, porque yo se lo voy a contar rápidamente, para que lo relacionemos con el versículo 39. Pero en casa usted lo va a leer juiciosamente, porque es una profecía que hoy se cumple en medio de nosotros. Ezequiel capítulo 47, del versículo 1 al versículo 12. ¿Qué narra la visión de Ezequiel? Hay varios simbolismos en medio de esta visión. Ezequiel, Dios le permite ver el templo y del umbral de la puerta del templo brotan aguas. ¿Qué significa esto? Viene del templo las aguas. Quiere decir que Dios es fuente de esas aguas. ¿Pero por dónde salen? Por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo, ¿verdad? Él es la puerta. De allí empiezan a brotar estas fuentes de agua.
En ese momento de la visión, Ezequiel empieza a contemplar cómo se empiezan a conducir las aguas fuera del templo y se acerca un ángel y le avisa a Ezequiel que por favor camine 1000 codos. El ángel mide los 1000 codos para que caminen y al final de esos 1000 codos caminan hasta allí. Y en ese momento el ángel le anuncia a Ezequiel que cruce el río. ¿Y Ezequiel qué hace? Empiezan a brotar las aguas y empieza a caminar sobre el río. ¿Hasta dónde llegan las aguas? Hasta los tobillos. Se mete y empieza a caminar y las aguas llegan hacia sus tobillos. ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Se acuerda? La fuente de la salvación. Mientras Ezequiel camina, siente las fuentes de la salvación en sus pies. Reconoce que Jesús es el Salvador. Pero ¿sabe qué pasa? Ezequiel tiene todavía el control sobre su cuerpo. Humanamente puede controlar las aguas, ¿cierto? Como el fluido de las aguas llega solo hasta los tobillos, pues él tiene el control natural de su cuerpo, se siente seguro y puede atravesar el río sin ningún problema. Puede caminar. Igual que nosotros, iglesia, cuando conocemos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, creímos en Él, Él nos dio su salvación, Él nos dio su vida y empezamos ese proceso de la vida de fe. Pero ¿qué pasa? El ángel mide nuevamente otros 1000 codos. Ezequiel camina con él esos 1000 codos y después de ello, después de medir los 1000 codos, el ángel nuevamente le dice, cruza. Así que Ezequiel, ¿qué hace? Ok, obedece y empieza a cruzar. Pero las aguas ahora llegan a las rodillas. Llegan a las rodillas. ¿Qué significará eso de las rodillas? En nuestro proceso de la vida de fe es cuando empezamos a tener esa intimidad con Dios en oración. Las rodillas, ¿cierto? Es un poco difícil porque ya el agua tiene más fuerza, ya la sentimos, ¿cierto? Ya caminar no es tan fácil, pero seguimos teniendo el control humano y podemos cruzar un río en esa medida. Aquí en la iglesia aceptamos muchos de ustedes a Jesús como nuestro Salvador y en medio de situaciones adversas decidimos doblar rodilla y empezar a tener intimidad con Dios, ¿verdad? Para continuar con nuestra vida de fe, no importando la situación, clamamos a nuestro Padre, ¿cierto? Le buscamos en intimidad. Nos empezamos a meter en una medida más en el río. El ángel nuevamente le dice a Ezequiel, camina otros 1000 codos, Ezequiel, y los mide nuevamente. Y Ezequiel obedece en medio de la visión. Ezequiel no está quejándose, Ezequiel no está renegando, Ezequiel simplemente obedece y Dios le está mostrando esta visión. Dice, ok, camino los 1000 codos. Y allí, en ese momento el ángel le dice, cruza el río nuevamente. Pero ya las aguas están más caudalosas. Empezaron a salir del templo, pero empiezan a crecer. Ese río empieza a crecer. Y Ezequiel mira y dice, wow, bueno, crucémoslo, obedezcamos. Cruza y las aguas llegan hasta los lomos, hasta la cintura. Y empieza a bajar esa agua con fuerza. ¿Qué será la cintura? ¿Qué serán los lomos? Es cuando en nuestra vida de fe tenemos el proceso de servir y trabajar en la obra, de servirle al Señor, evangelizando, dando a conocer su palabra, con nuestras experiencias de fe, testificando del Señor. Cuando el pueblo de Israel, en su cultura, el Señor les decía, cíñase los lomos, cogían sus vestiduras y se las amarraban en la cintura para recoger la cosecha, para trabajar, porque las faldas eran estorbosas, pues ellos vestían así. O cuando en el momento de guerra se ceñían sus lomos y iban a pelear en la guerra. Eso hace parte de los lomos, el servicio, el trabajo. Aquí en la iglesia, Palabra Viva es una iglesia que sirve.
¿verdad? Pero las aguas son más difíciles de controlar. Claro, porque no es un espacio natural en el que estamos acostumbrados a desplazarnos. Las aguas vienen más densas, las aguas vienen con fuerza y ahí tenemos que luchar para poder atravesarlas. Antes es más fácil, ¿cierto? Cuando caminamos suavemente sobre ellas, cuando recibimos a Jesús, ese primer amor. Pero cuando en la vida de fe vamos creciendo, las aguas toman fuerza. Así que el ángel nuevamente le dice, vamos Ezequiel. Medimos 1000 codos más. Ezequiel camina y las aguas suben y le dice cruza. ¿Y Ezequiel qué hace? Imagínese, Ezequiel en medio de esa visión dice, y ahora estas aguas van a estar mucho más altas. ¿Qué voy a hacer? Yo aquí no tengo un flotador, ¿cierto? O quién sabe si Ezequiel sería un profesional nadando. Sin embargo, él obedece y dice, está bien, voy a cruzar el río. Se mete y se da cuenta que el río lo lleva caudelosamente, que ya no tiene control de su cuerpo, que el río lo abraza totalmente. No hay control humano, no hay cómo atravesarlo de su forma natural, caminando. Ya no se puede resistir al río, el río se lo lleva. ¿Usted ha tenido esa experiencia cuando el río viene fuertemente y se lo arrastra a usted? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No hay otra opción. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, iglesia? ¿Qué hay que hacer? Nadar. Se ve usted obligado a nadar. Y entonces Ezequiel empieza a nadar en ese río. Ya no es de la forma natural. Se ve obligado a cambiar su forma natural. ¿Y qué es eso? La dependencia plena de Dios. Mi dependencia, me suelto en ti, me dejo guiar por ti. Y hoy es el tiempo que la iglesia Palabra Viva entienda que durante todo este proceso Dios les ha permitido creer en Él y les ha permitido servir. Pero llegó el tiempo de la pandemia y muchos se vieron frustrados. El Señor le quitó el trabajo a muchos, muchas empresas cerraron y muchos estaban en angustia y preocupados y aún siguen pensando, ¿qué vamos a hacer del 2021? Suéltese. Dependa de Dios completamente. Él es el Dios de poder, Él es la fuente de vida. Suéltese y déjese llevar por el río de Dios. Suéltese. ¿Qué va a ser del próximo año? ¿Cuáles serán mis planes? Yo no sé, Él es mi guía, Él es quien nos guía. Algunos están temerosos, yo mejor el otro año no le sirvo a Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el miedo de ser lleno del Espíritu Santo? Él mismo es la fuente de vida. No lo rechace, no lo deje por cavar cisternas rotas. No dude. No se quede con el agua hasta los lomos para salirse por miedo. No dude. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué tememos al mover del Espíritu? El Señor quiere que Palabra Viva entienda que Él es la fuente, así como los hebreos se quejaban con Moisés. Él les mostró, yo soy la fuente. Recuerda el Salmo 42, el Salmo de David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Si como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así está mi alma hoy clamando por ti. Yo sé que hay mucho miedo. Claro, los hebreos también tenían miedo. Pero Dios responde de una vez. Dios los guía a la peña de Oreb. Asimismo, Él lo va a hacer porque Él es un Dios perfecto. Dependa de Él. ¿Qué proyectos habrá para el 2021? No lo sabemos, Señor. Nuestra dependencia está en ti. Llénanos con tu espíritu y seguiremos nadando. Llénanos que tú seguirás haciendo milagros y prodigios en medio de nosotros. Amén. Es importante recordar y reconocer que Él, Jesús, es nuestra fuente de toda nuestra necesidad espiritual. Él es la fuente de todo lo que necesitamos en nuestro hogar. Él es la fuente de nuestra vida. Y reconocer que Dios también es nuestro proveedor de todo lo que necesitamos. Iglesia, es el momento de entenderlo. Sí, este año ha sido muy difícil. No solo por el COVID, sino por otras situaciones más. Pero que necesitamos simplemente
creer en la palabra que Jesús nos dio. Creer que Él nos iba a llenar con su Espíritu y que aguas brotarían de nosotros. Imagínense, en el Antiguo Testamento, ellos caminaron creyendo en medio del desierto. Moisés dirigió un pueblo creyendo, y hoy nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros. Ya hemos experimentado el servicio, ahora es tiempo de nadar. Así que nademos en el río de su Espíritu, que Él nos guiará a lo que tenemos que hacer en todo, reconociendo que Él es nuestra provisión. Jeremías alertó al pueblo: no le abandonen porque es la oportunidad de la vida. No le abandones, sino depende de Él. Así que tranquilo, iglesia, dependa de Dios en cualquier situación. Sí, hemos clamado rodilla ante Él y Él es el dador. ¿Recuerda de mi prima que se cansó? Sus intereses eran otros, sus afanes eran otros, pero no entendió que espiritualmente Él es la llenura de todo en todo, y que si lo buscamos primeramente a Él, las demás cosas vendrán. Es necesario nadar en el río, es necesario soltarnos y dejarnos guiar por su Espíritu. ¿Usted recuerda que Ezequiel nadó? Pues bien, cuando sale de las aguas, él empieza a observar y encuentra árboles alrededor de ese río, hermosos árboles frutales cargados de fruta, y los visiona, y sus hojas no caen, porque esas hojas son para sanidad. Cargados de frutos y hojas para sanidad. Y cuando las aguas llegan al mar, se mezclan con el mar, con ese mar muerto, con ese mar salino. Empiezan a correr peces de vida en un mar que no tenía vida. Y Ezequiel es testigo de eso. Sí, quedarán algunos espacios salinos en donde no se mueven los peces, dándonos a conocer que habrá gente que rechazará el evangelio. Pero sabe que las aguas se transforman, las aguas del mar muerto se transforman cuando llega la llenura del Espíritu Santo y les da vida. Ezequiel lo entiende. En la medida que él se deje guiar por el Espíritu, habrá vida para otros. Esa era la visión del Antiguo Testamento que Jesús estaba revelando en el tiempo perfecto, allí en la fiesta de los tabernáculos. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y los judíos no pudieron comprender todo lo que Jesús estaba haciendo allí. Finalmente, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 22, y leeremos versículo 1 y versículo 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora vaya conmigo al versículo 17. Y dice: y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Perfecto, claro que sí. ¿Por qué se celebraba esa fiesta? Cuando investigamos y encontramos que Dios es nuestra fuente principal de todo. Y en Apocalipsis es hermoso ese verso. Allí en la ciudad celestial, Juan empieza a visionar todo lo que Jesús le muestra. Esas calles limpias con ese río que proviene del Cordero y de Dios. Y hoy lo hemos comprendido. Nosotros necesitamos de Él.
Pero llega el momento en que la esposa y el espíritu dicen, ven, ven. Él dará gratuitamente en la dependencia que tengamos como esposa junto al Espíritu de Dios. Él nos dará agua gratuitamente. No habrá que pagar nada. Agua gratuitamente, agua de mucho valor. Es su decisión si abres o cierras tu corazón a esas aguas. Amén. Bueno, voy a pedirle el favor que nos levantemos y oremos. Señor, hoy reconocemos las bondades de tu Espíritu Santo, quien ha abierto nuestros ojos para que tomemos en práctica tus palabras. Necesitamos tantas cosas espiritualmente y tú eres la provisión de cada una de ellas. Hoy como iglesia clamamos junto al Espíritu, ven, ven fuente de agua viva. No queremos más temor a tu espíritu, no queremos tener temor a lo que viene, no queremos tampoco conformarnos con donde hemos llegado en nuestra vida de fe. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, queremos ser llenos de las fuentes de agua viva, queremos soltar y que tú nos dirijas. Hoy clamamos como iglesia, gracias porque tú vas a traer cambios para tu iglesia Palabra Viva. Cambios, ya no va a haber control de lo que se creía estable. Tu Espíritu Santo trae cambios para el 2021. Nos vamos a mover conforme los ríos de tu Espíritu Santo y lo vamos a entender porque tu palabra es sencilla, porque tu palabra la podemos comprender. Nos aferramos a tu palabra, Señor, y creemos que tú eres la agua en medio de nosotros. Gracias, Señor, gracias porque tú eres esa fuente de vida para cada uno. Tú conoces nuestras necesidades y a tu tiempo tú responderás porque tu palabra es fiel y perfecta. Gracias, Señor, porque tú nos muestras y abres los ojos de nuestro entendimiento que necesitamos de esa agua, que necesitamos depender de ti, que lo que viene para el próximo año tú nos lo mostrarás y nos guiarás. Tú nos encaminarás a tu perfecta voluntad, que nuestra decisión es soltar nuestra voluntad y obedecer la tuya y seguir tu mandato. ¿Qué va a ser Palabra Viva el otro año? Cambios. Palabra Viva se va a meter en el río del Espíritu y en fe va a caminar en ti. Se va no solamente a amarrar los lomos, sino que su fundamento de vida será tu agua viva, tu Espíritu. Hoy te damos gloria. Llénanos, Señor, llénanos. Nos disponemos para ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Llénanos. Gracias. Hoy está terminando este año y te damos gracias por todo lo que hemos recibido. Te damos gracias. Y al igual que los judíos celebraban esos milagros que vieron en Egipto, hoy nosotros celebramos tu favor. Hoy nosotros celebramos tu vida en nosotros. Hoy celebramos tu bendición en nosotros. Hoy recordamos de dónde nos has sacado y a dónde nos llevará. Hoy recordamos tu palabra fiel y verdadera en nosotros. Hasta el próximo año tú abrirás puertas y tú sabrás por dónde entraremos. Tú eres el Dios de toda provisión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por su sangre preciosa. Gracias por su palabra en nosotros. Gracias, creemos en lo que tú haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.